Por definición, un circuito de segundo orden se caracteriza porque tiene una ecuación diferencial de segundo orden, eso quiere decir al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar, de acuerdo a lo que vamos a ver el día jueves, no hoy día, vamos a trabajar ecuaciones de segundo grado para obtener ciertos parámetros. Dice, un circuito de segundo orden consiste de resistencias y el equivalente de dos elementos independientes almacenadores de energía. Los circuitos de primer orden trabajan con resistencias y condensadores, resistencias y bobinas, pero uno solo, una bobina o un condensador, que fue lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Acá se caracteriza por dos condensadores, dos bobinas, una bobina y un condensador que pueden estar en serie, que pueden estar en paralelo. Ya dice, para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, se necesitan los valores iniciales, que se obtienen de las condiciones iniciales del circuito. Eso quiere decir, como ya lo hemos estado básicamente trabajando. Fíjense, en estos circuitos, aquí tenemos un circuito serie RLC, tenemos dos elementos almacenadores, una bobina y un condensador. Por lo tanto, este es un circuito de segundo orden con una fuente de alimentación. Acá lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos una fuente de alimentación y tenemos dos bobinas, eso quiere decir dos elementos almacenadores. ¿Ya? Acá lo mismo, circuito de RLC, pero en paralelo, ¿cierto? Tenemos resistencias, condensadores, bobinas, con una fuente de corriente. Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos almacenadores, circuito de segundo orden. Lo mismo acá, tenemos dos condensadores, circuitos de segundo orden. ¿Sí? Está medio lento el computer. Ahí. Dice, encontrando... El problema es que está medio... no, pero se nota igual, se nota bien. Dice, encontrando valores iniciales y finales. Que es lo que nosotros trabajamos en los circuitos, trabajaron valores iniciales y valores finales. Lo que pasa que aquí, dentro de los valores iniciales, vamos también a trabajar lo que son unas derivadas, la derivada de la corriente y la derivada de la tensión. ¿Ya? Esa es un poquitito la idea. Dice, algunos valores iniciales, tales como el voltaje a través del condensador y la corriente a través de un inductor o bobina, en un circuito de segundo orden, pueden ser determinados desde el circuito de análisis, considerando que lo que ya hemos visto, dice, el condensador no permite cambios bruscos de voltaje en sus terminales. Y además, el condensador en corriente continua, acordémonos que funciona como un circuito abierto. No permite el paso de la corriente. El condensador, ya lo leímos. El inductor no permite cambios bruscos de corriente a través de él. Por lo tanto, ¿cierto? Las primeras condiciones iniciales sería que el voltaje en 0 menos es igual al voltaje en 0 más en el condensador. Así como la corriente de 0 menos es igual a la corriente de 0 más en la bobina. Es lo mismo que trabajamos para la primera prueba. Lo que pasa es que aquí es un poquitito más tortuoso por el hecho de que también hay que trabajar lo que son las condiciones iniciales de las derivadas. Que es lo que vamos a ver ahora en esta página. ¿Qué es lo que dice? Las derivadas iniciales de voltaje a través de un condensador y la corriente a través de una bobina se determinan de los valores iniciales de voltaje y corriente empleando las características voltaje y corriente tanto del inductor como del condensador de la siguiente manera. La corriente en un condensador es C de B a de T, ¿cierto? Repito, la corriente en un condensador
es C por dB a dt. Por lo tanto, dB a dt, paso el valor del condensador que es en faradio, lo paso dividiendo al otro lado y por lo tanto la derivada del voltaje en el tiempo, ¿cierto? Sería la corriente en el condensador dividido por el valor del condensador. De la misma manera, en la bobina, ¿cierto? El voltaje en la bobina es L de I a dt. Pasamos, aquí está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado, por lo tanto, de I a dt en la bobina sería el voltaje en la bobina dividido por el valor en henrios, ¿cierto? De la bobina. A esto se le llama las segundas condiciones iniciales. Las anteriores, que son las que habíamos visto recién, que son estas de acá, son las primeras condiciones iniciales. Estamos trabajando, acordémonos, los circuitos de segundo orden, por lo tanto hay que encontrar las primeras y las segundas condiciones iniciales. Y estas serían las segundas condiciones iniciales, ¿ya? Esto es básico para trabajar los circuitos de segundo orden. Veamos los valores finales y después vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Dice los valores finales de tensión, P de infinito y la corriente I de infinito se determinan a través de análisis de circuito utilizando las propiedades de estado estacionario. Bajo estas condiciones recordemos que el condensador se trata como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. En otras palabras, o sea, para encontrar B de infinito e I de infinito, suponemos que el switch o el switcheo ya ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, el condensador y la bobina ya están en estado estacionario. Ya no tenemos la curva ascendente o descendente que habíamos calculado primariamente. Repito, entonces primero hay que calcular las condiciones iniciales, las primeras y las segundas, ¿cierto? Y después hay que calcular las finales, que son cuando ya ha pasado mucho tiempo. Esto es la introducción a lo que son los circuitos de segundo orden. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? Para que veamos un ejercicio. Ahí, paso a paso, como lo dice. ¿Cómo? Ahí, hacer paso a paso, como lo dice usted. Por eso, pues aquí vamos a ver un ejercicio que vamos a calcular las 6 variables iniciales. O sea, las 4 iniciales y las 2 finales. Ahí estaría un ejercicio. Está dentro de la guía, ustedes lo tienen, chiquillos, así que es bueno que después lo chequeen. De hecho, el ejercicio que va a caer en la prueba es, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Los cuatro ejercicios de la prueba yo se los había entregado solamente con otros valores. O sea, ¿para qué estamos? No los quiero engañar ni mucho menos. Por eso les digo, chiquillos, este ejercicio es el que va a entrar en la prueba. Solamente yo le cambio los valores. Y la metodología la hemos visto completa acá. O sea, en la primera prueba, los 4 ejercicios los habíamos desarrollado acá.